Hola, bienvenidos a La Verdad Presente. Estamos en la temporada de las características de una iglesia bíblica. Pablo, nos encanta tenerte acá nuevamente. Gracias, Lina. Para mí también es un placer y bueno, muy contentos por estos temas que estamos tratando, por lo importantes para nosotros. Así es, Pablo. Bueno, hemos empezado una nueva temporada sobre las características de una iglesia bíblica y el programa pasado estabas hablándonos sobre la importancia y la superioridad del Evangelio. Y nos dijiste que este programa íbamos a continuar el tema porque el anterior apenas era como un abrebocas. Sí. Entonces quería preguntarte o que pudieras definirnos cuál es el mensaje del Evangelio. Bueno, el mensaje del Evangelio tiene dos ingredientes principales. Cuando tú estudias la epístola a los Romanos, Pablo gasta gran parte del primer capítulo, el segundo capítulo y el tercer capítulo para denunciar el pecado del hombre, para mostrar delante de todo hombre que el hombre es culpable, tanto judío y como gentil. El hombre es juzgado por el Evangelio, el hombre es condenado por el Evangelio a la muerte, por eso Cristo tenía que morir y nosotros con él. Entonces uno de los primeros ingredientes importantes del Evangelio es que el Evangelio expone de una manera tajante la caída del hombre, el pecado del hombre, la perversión del hombre, la indignidad del hombre. De esta manera Dios muestra que el hombre no se puede salvar por sus propias fuerzas, no se puede salvar por su propia sabiduría, no se puede salvar por sus propias obras. El hombre es juzgado a través del Evangelio. Hay una condenación que viene al hombre a través del Evangelio. Y es un ingrediente que no podemos quitar del Evangelio. Entonces cuando miramos el Evangelio tiene como fin mostrarle al hombre su condición. Por ejemplo, te puedo leer pasajes de la epístola a Romanos como Romanos 3, verso 9, donde Pablo está concluyendo las ideas que él viene desarrollando desde el capítulo 1 y llega y dice así: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay un justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera hay uno. Entonces estos pasajes nos muestran claramente cómo el hombre está indiscutiblemente perdido, indiscutiblemente muerto, que el hombre es indiscutiblemente indigno para acercarse a Dios, para buscar su gracia, para encontrar en sí mismo la salvación. Entonces es muy importante que nosotros nunca quitemos ese ingrediente importante del Evangelio, y es que el hombre está condenado por causa de sus delitos, por causa de sus pecados, por causa de su rebelión. Ahora, este juicio no es un asunto solo social, porque a veces las personas se miden por la ética de la cultura o se miden y se comparan con otras personas. Por ahí alguien dice, pues, si yo me comparo con Hitler soy bueno, ¿no? Pero el asunto no es compararnos ni con Hitler, ni con nosotros mismos, ni con otros, sino es compararnos con la ley de Dios y con el hombre perfecto que es Jesucristo. Entonces, como decía un hermano, si yo me comparo con Hitler, soy bueno, pero si me comparo con Jesucristo, soy peor que Hitler, claro, porque nuestra situación delante de Dios, delante de la justicia de Dios, delante de la santidad de Dios, es que estamos muertos en pecados. Y no es solo lo que cometemos, sino que el mismo Pablo nos dice que somos pecadores por naturaleza. Como dijo el hermano John Stott, podemos comparar una prostituta con una persona mentirosa, pero es como poner a un hombre en la cima de una montaña y a otro en una cueva profunda, pero ambos están en imposibilidad de tomar las estrellas con sus manos. Claro. Entonces así es el hombre. Puede que el hombre esté en unos grados más profundos de pecado, de maldad, de inmundicia, aparentemente, pero en realidad la Biblia nos dice que todos estamos en una condición pecaminosa, juzgada por Dios, y que lo único que nos espera en esa condición es la ira de Dios. Entonces, ese es un mensaje que hoy es políticamente incorrecto aún para los cristianos. Se ha quitado de la predicación la palabra pecado, la palabra arrepentimiento, la palabra infierno, porque no se habla bastante, pero nosotros no podemos quitar este ingrediente tan importante del Evangelio. Voy a leerte un pasaje que habla de esto.
Romanos 3:19 dice: pero sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Entonces la ley misma fue dada para mostrarnos esa condición del hombre, esa condición caída del hombre. No hay quien pueda mirar la ley justa y santa de Dios y pretender que es bueno o pretender que puede agradar a Dios. Como decía Lutero, la ley no fue para hacernos mejores, no fue dada para hacernos mejores, sino era para mostrar lo peores que éramos, lo malos que éramos, lo indignos que era. Y de esa manera poder acudir a Dios pidiendo salvación, pidiendo misericordia, pidiendo propiciación por nuestra maldad. Pablo, seguramente muchos se están haciendo esta pregunta, a todos los que nos están viendo, y es: ¿por qué si el Evangelio es las buenas nuevas o es el mensaje de la salvación, haces tanto énfasis en el pecado? No es lo único, pero sí es el primer ingrediente. Digamos, podríamos decir que si dividimos Romanos tiene una primera parte que es el capítulo 1, de la mitad en adelante, capítulo 2, capítulo 3, la mitad de la parte del tercer capítulo, para mostrarnos que el hombre es pecador y que está ante el juicio de Dios y que la ley justa de Dios lo silencia. Pero si acabara el libro de Romanos ahí, pues ahí sería algo muy triste y desesperanzador, ¿no? Claro. Pero gracias a Dios el Señor sigue hablando por Pablo después de mostrarnos nuestra condición y nos lleva al camino de la salvación, que es la justificación y la gracia de Dios. Lutero decía así, es una cita muy buena que representa estos dos ingredientes del Evangelio. Por un lado, la culpabilidad del hombre, pero esa misma culpabilidad del hombre lo lleva a un Salvador. Él decía esto: el principal motivo de la ley es hacer que los hombres sean no mejores, sino peores. Es decir, ella le muestra su pecado para que a partir de ese conocimiento ellos puedan ser humillados, aterrorizados, aplastados y quebrantados, de tal forma que sean llevados a salir en busca de la gracia y así llegar a aquella semilla bendecida que es Cristo. Entonces, el fin de la ley es mostrarnos nuestra condición para conducirnos a Cristo. Georg Wilson decía esto de la doctrina que Pablo predica en el libro de Romanos: la doctrina de la gracia predicada por Pablo se basa firmemente en una doctrina adecuada del pecado, porque él sabía que solo la persona convencida de pecado tiene interés en aquel que salva del pecado. Entonces, el asunto es que Dios envía su evangelio y su evangelio primero viene a exponer la maldad para que el hombre, al ver su condición, su incapacidad, él pueda acudir al Salvador que Dios había prometido. Entonces, ninguno que no entienda la maldad de sus pecados tampoco va a entender el valor de la obra de Cristo. Entonces el evangelio tiene esas dos caras. Por un lado, denuncia el pecado del hombre para que el hombre, viéndose miserable e incapaz, acuda a Cristo. Porque el evangelio que nosotros predicamos es Cristo y crucificado. O sea, Cristo asumiendo nuestros pecados, nuestra maldad, para darnos la salvación que nosotros no podíamos obtener por nosotros mismos. Y ese es el ejemplo que Pablo nos da en el libro de Romanos. Comienza denunciando el pecado y después nos dirige al camino de la salvación que se encuentra en la justificación, que es a través de la fe. Por ejemplo, podemos leer pasajes como los siguientes. Romanos 3:21 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, inmediatamente Pablo culpa a los hombres, dirige a los hombres a la salvación que es en Cristo y en la redención de Cristo. Y esa doctrina es una de las doctrinas esenciales del evangelio, que es la justificación. Dios declarándonos justos e inocentes basados en el sacrificio de Cristo. Como decían unos hermanos, esta es la acrópolis de la fe cristiana. Esta doctrina de la justificación es no es una doctrina colateral, no es una doctrina superficial, sino que es la esencia del evangelio. Dios justificando al hombre por medio de la fe gratuitamente por la obra de Cristo Jesús. Leon Morris decía de este pasaje que es el pasaje más importante de las Sagradas Escrituras.
Y Lutero decía algo en relación al Evangelio de este pasaje, porque, como decíamos, esta es una de las características esenciales de una iglesia verdadera. Mira lo que decía Lutero: si este artículo permanece en su pureza, también el cristianismo se mantendrá en su pureza y en su buena armonía con Dios, libre de engaño. Sin embargo, si no se mantiene esta pureza, es imposible evitar el error y tornarnos una secta. Y otro hermano decía: si la iglesia entiende la verdad de la justificación exclusivamente como un acto divino en la persona de Cristo y en su muerte, la iglesia será levantada y sostenida. Ahora, cuando la iglesia pierde el evangelio, pierde la justificación, pierde la esencia de la fe cristiana de estos pasajes, la iglesia va a caer. Entonces es muy importante, porque allí en la cruz se reconcilió tanto la ira de Dios como su justicia. Allí en la cruz fueron perdonados todos nuestros pecados. Allí en la cruz se mostró la gracia de Dios para los hombres que estábamos en desgracia. Allí se mostró el amor de Dios para los hombres que estábamos bajo la ira y la enemistad de Dios. Entonces la justificación reconcilia las grandes verdades de Dios, el gran carácter de Dios, y abre el camino para la salvación de los hombres. Entonces el evangelio tiene estos dos aspectos: por un lado, mostrar la culpabilidad del hombre, la incapacidad del hombre, y por otro lado, mostrar la grandeza, la plenitud, la eternidad y el poder de la obra de Cristo en la cruz. Ok, entonces hablabas de dos mitades: esa primera mitad que muestra la condición de la naturaleza humana, que es pecaminosa, y la segunda mitad que le muestra al hombre que hay salvación y que hay justificación. Exactamente, el evangelio siempre es una espada de dos filos. Por un lado, de alguna manera el mismo evangelio condena al hombre usando la ley, pero por otro lado le otorga la vida eterna a través de la fe gratuitamente en Cristo Jesús. Bueno, tengo muchas más preguntas, pero quisiera hacer una pausa para decirle a todos los oyentes que si tienen alguna duda o pregunta respecto a esta temporada, que son las características de una iglesia bíblica, nos escriban. Ya saben que pueden escribirnos a tesorosverdadpresenta@gmail.com o al grupo en Facebook Tesoros Verdad Presenta. Na presença de milhares de anjos, Jesus aqui. Pablo, si el evangelio es una marca distintiva de la verdadera iglesia, ¿qué nos dicen las sectas en relación al evangelio? Bueno, el hermano Armando Alducin lo decía bien claramente: el cristianismo se diferencia de todas las religiones falsas y de todas las sectas en que es el único tipo de fe que confía exclusivamente en la obra de Cristo y su muerte para salvación. El resto de religiones e iglesias, de sectas o de falsas creencias, siempre tienen un sistema de obras para salvación, sea el cual sea el pertenecer a un lugar, sea hacer algo, guardar un día, sea las obras de la ley. Siempre la creencia es que la salvación está basada en las obras de los hombres, cosa pues que la Escritura denunciaba claramente como otro evangelio. Aún esas obras mismas fueran obras de la ley. Por ejemplo, tenemos Gálatas 5, verso 4, donde Pablo dice que de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Entonces una persona que se desvincula de Cristo para justificarse a través de las obras de la ley, se ha desligado de Cristo y de la gracia ha caído. Tenemos pasajes tan claros, porque es que las Escrituras tienen libros completos como el libro de Romanos, Gálatas, Hebreos, Efesios, el Evangelio de Juan, donde asegura certeramente que la salvación, la vida eterna, solo es a través de Cristo. Dice Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y ahí en el verso 28 Pablo, concluyendo, dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Entonces ese tipo de doctrina, de sistema teológico donde el hombre es salvo por obras, realmente es en realidad otro evangelio. En cambio, el evangelio de Jesucristo, el evangelio que sostiene la iglesia verdadera de Jesucristo, es Cristo y este crucificado, como el único medio a través del cual el hombre puede acercarse a Dios y ser perdonado de sus pecados. ¿Puedes darnos algunos ejemplos de iglesias falsas que hayan caído en esto para que todos los que estemos oyéndote podamos reconocer
esas, digamos, falsas doctrinas o que se fundamentan en algo distinto a lo que nos acabas de mencionar? Bueno, por lo menos si nosotros nombráramos las dos religiones más grandes actualmente, que de alguna manera son monoteístas y de alguna manera están vinculadas a la Biblia, que es el catolicismo romano y el Islam, podemos ver cómo estas religiones son realmente religiones falsas, porque su evangelio es un evangelio diluido, un evangelio corrompido, es otro evangelio que el que nosotros estamos leyendo en las Escrituras. Por ejemplo, la Iglesia Católica Romana, que ella misma se atribuye ser la heredera del evangelio de Cristo y de tener los vicarios de Cristo desde Pedro en adelante, como sabemos históricamente esto es falso y doctrinalmente también. El evangelio que ella profesa es un evangelio contrario a las Escrituras. La Iglesia Católica afirma en el Catecismo, en el artículo 816, que solamente en la Iglesia Católica hay salvación. Te lo leo, ellos dicen así: solamente por medio de la Iglesia Católica de Cristo, que es el auxilio general de la salvación, puede alcanzarse la plenitud total de los medios de salvación. Entonces, fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Entonces, eso ya tú te das cuenta que ese lenguaje es otro evangelio, y es característico de las sectas. Las sectas generalmente atribuyen la salvación a los miembros de ella, ¿sí? Los que pertenecen a esa iglesia. Eso no pasa solo en el catolicismo romano, pasa en el mormonismo, pasa en el adventismo, pasan los testigos de Jehová. Ellos atribuyen salvación solo a los que se reúnen allí, solo a los que están afiliados a esta iglesia. Eso es totalmente contrario al evangelio, porque el evangelio que dice, Romanos 6, verso 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿dónde es la dádiva? ¿En la iglesia o en quién? La Escritura muestra que es en Cristo Jesús. Y dice mismo Pedro, el que ellos llaman Papa, que es una herejía histórica, dicen así, dice mismo Pedro ahí en 4:12 de Hechos, y en ningún otro hay salvación. En ningún otro, ni tampoco en un compendio de creyentes, y mucho menos en una iglesia. Dice Pedro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y ese es Jesucristo. Entonces, además de atribuir salvación a solo aquellos que pertenecen a esta secta, también el catolicismo romano dice que la salvación se obtiene por un medio de un proceso que vive el creyente a través de los medios de salvación. El catolicismo romano tiene 7 sacramentos que ellos hablan que son los medios de salvación. Va a leerte al doctor Louis Hort en su libro donde él, hablando de los dogmas católicos fundamentales, él dice: los sacramentos son los medios señalados por Dios para la obtención de la salvación. Especialmente ellos tienen 7, pero especialmente los primeros: bautismo, penitencia y santas ordenaciones. Entonces, 3 de estos son tan necesarios en la forma ordinaria de la salvación que sin su uso no se puede obtener la salvación. Entonces, mira lo que ellos están diciendo. Los sacramentos son los medios que obtiene el creyente para obtener la salvación. Entonces, el catolicismo habla de salvación a través de cumplir estos sacramentos y perseverar en ellos. ¿Qué es otra cosa de qué? De obras. Pueden ser sacramentos, pueden ser obras de la ley, puede ser guardar días, puede ser lo que sea, cualquier tipo de obra que le añada méritos al hombre para poderse salvar él por sus propias capacidades, es otro evangelio. Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces la Escritura es muy clara que ni por sacramentos, ni por obras, ni por guardar días, ni comida, ni fiestas hay salvación. La salvación es por gracia, gratuitamente, por medio de la fe en Cristo. Entonces, este es un sistema doctrinal que está basado en otro evangelio. Por eso cuando nosotros hablamos del catolicismo romano, y más en esta época donde hay una seducción hacia los cristianos a una falsa y artificial unidad, los cristianos deben tener en cuenta que están relacionando
con una iglesia, con un sistema doctrinal herético, falso, con otro evangelio, con un sacerdocio falso, con un papa que ha suplantado el lugar de Cristo, con una idolatría rampante que le quita la gloria y la dignidad al Dios eterno, invisible e inmortal. Entonces nosotros debemos tener cuidado de este tipo de religiones que se aproximan hoy en día con una apariencia de piedad, pero que históricamente, bíblicamente, doctrinalmente es una iglesia falsa. Tremendo. ¿Y qué hay del Islam? El catolicismo tiene un evangelio que es distorsión y añade a lo que hizo Cristo. Y el Islam es peor en este sentido. ¿Por qué? Aunque el Islam reconoce, porque como te decía, es una religión monoteísta y tiene base en las escrituras, ellos atentan contra la autoridad de las escrituras porque ellos dicen que los cristianos pervirtieron el evangelio, entonces Dios envió a Mahoma para restaurar la verdad. Pero aún el Islam tiene su base en la Biblia porque creen en el Dios de Abraham, creen en los profetas del Antiguo Testamento, creen en Jesús como un profeta. Ahora, el problema en el Islam es que el Islam tiene una visión falsa, errónea del pecado del hombre. Porque la Biblia denuncia que el hombre es pecador por naturaleza. En cambio, el Islam muestra que el hombre puede hacer lo bueno y que él se puede salvar por sí mismo. Entonces, en la visión del Islam, el hombre es capaz, a través de las obras y de la fe, de salvarse. Entonces, el Islam tiene 3 elementos esenciales en su teología. Cree en un solo Dios, es monoteísta. Lo segundo es cree que el más grande profeta es Mahoma. Y lo tercero es que cree que hay una vida futura. Ellos aún consideran que en esa vida futura hay salvación y hay condenación. Pero como ellos tienen la visión de que el hombre no es pecador por naturaleza, sino que el mismo hombre puede escoger servir a Dios y agradar a Dios y obedecer a Dios, hay algo que se llama en la teología islámica los 5 pilares. Y es que el hombre se puede salvar a través de estos 5 pilares. Y los 5 pilares son: el primero es la confesión, recitar la confesión, donde ellos admiten a Dios como Dios uno, a Mahoma como su profeta y la vida eterna. El segundo es las oraciones, por eso ellos son tan diligentes orando 5 veces al día. El ayuno es el tercero. El cuarto es el acto de dar limosna. El quinto es el peregrinaje por lo menos una vez a la Meca. Y el sexto, a veces añaden algunos teólogos islamistas, la batalla por la fe, la yihad, la guerra santa. La guerra santa. Entonces, esos son como los pilares que muestra el Islam para que el hombre pueda obtener la salvación a través de las obras. Un teólogo musulmán decía: creer solamente no es suficiente, el hombre debe hacer prácticamente todos los deberes que requiere la fe islámica. Entonces es una salvación por obras, porque el mismo Corán en el Sura 32, en el verso 19, dice: quienes crean y obren bien tendrán los jardines de la morada como alojamiento en premio a sus obras. Entonces tú ves que es otro evangelio. ¿Por qué? Porque directamente nos habla de una salvación hecha a través de obras. El catolicismo, sacramentos. El Islam, pilares de fe en obediencia a lo que dice el Corán. Otro evangelio. Por sus fuerzas. Sí. ¿Y qué hay de Cristo en el Islam? Bueno, como te decía, aunque el Islam tiene su base en las escrituras, él sí atenta directamente contra las verdades esenciales de la fe cristiana. Por ejemplo, ellos niegan directamente la obra de Cristo. Pues ellos niegan la persona de Cristo, porque ellos no consideran a Jesús como el Hijo de Dios, sino consideran a Jesús como un hombre, como un profeta más. Pero además, en cuanto a la muerte y la resurrección de Cristo, ellos consideran que es una blasfemia demoníaca decir que Jesús murió, porque en la visión del Islam el hombre bueno no debería morir de esa manera. Entonces lo que ellos dicen es que la narración de los evangelios es una narración distorsionada, porque en realidad el que murió en la cruz fue Judas. Entonces la mayoría de teólogos musulmanes consideran que Jesús no murió, y los que han llegado a aceptar que Jesús murió son considerados herejes por los demás. Entonces en el Islam no está la muerte de Jesús, además porque el Corán enseña que nadie cargará la culpa ajena. Solo enseña el Corán en la Sura 35. Un teólogo musulmán decía, como yo te decía ahora:
El fin primordial del demonio es dirigir a la gente descarnada llevándola a una información falsa, como uno que informó a los apóstoles que era el Cristo crucificado. Entonces, para ellos eso es una idea totalmente falsa y errónea. Ninguno puede morir por el otro, ninguno debe morir por una muerte sustituta. Nadie puede expiar el pecado del otro. Entonces, eso que ellos dicen que es una blasfemia, pues es la esencia del evangelio. Eso es un rechazo total a la enseñanza bíblica del Nuevo Testamento, ¿no? Porque Pablo decía en 1 Corintios 15 que ha sido considerado como el primer credo de la iglesia. Dice así: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual también perseveráis, por lo cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado sois salvos, si no creísteis en vano. ¿Y cuál fue la palabra que Pablo predicó? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces el evangelio que Pablo recibió y que también enseñó, y que si creemos somos salvos. ¿Qué? Que Cristo murió conforme a las Escrituras. Entonces no fue un invento de Pablo, sino que ya estaban las Escrituras, ya estaban los profetas, ya estaban la ley. Todas las Escrituras antiguas del Antiguo Testamento apuntaban a la cruz de Cristo. Y todas las Escrituras después de la cruz de Cristo muestran que ese evento fue un hecho histórico y es la base de salvación para todos los hombres. Entonces, el Islam tiene otro evangelio. Aún hay libros muy buenos, los libros del hermano Lee Strobel, que hablan en defensa de Cristo, de Jesús verdadero, muestran cómo históricamente muchos médicos han considerado la muerte de Jesús como un hecho histórico, comprobable por todas las evidencias. Entonces el Islam atenta contra la autoridad de la Biblia y contra el evangelio mismo cuando niega la muerte de Cristo, que es el camino de salvación. Entonces tú vas a ver siempre esa característica en las sectas: o quitan a Cristo y su muerte, o le añaden a eso caminos, sacramentos o medios para el hombre ser salvo, atentando contra el evangelio. Entonces definitivamente el pilar de la verdadera iglesia es el evangelio, Cristo crucificado, y también el atentar contra eso es la característica de todas las sectas. Pablo, yo creo que este es un tema que suscita muchas preguntas alrededor de las sectas, porque yo sé que las personas quieren conocer más a profundidad esto para no caer en ninguno de esos errores. Entonces quisiera recordarles que si tienen esas dudas o esas preguntas, nos escriban a tesorosverdadpresente@gmail.com o al grupo en Facebook Tesoros Verdad Presente. Ya volvemos. Na presença de milhares de anjos, Jesus aquí. Pablo, para nosotros como cristianos, ¿qué peligros hay en relación a este tema que estamos hablando hoy? Bueno, las sectas siempre son un peligro. El añadirle obras al evangelio es un peligro. El negar el evangelio mismo, la persona y la obra de Cristo, es un peligro. Pero yo pienso que el peligro más grande que está viviendo el cristianismo bíblico de nuestros días es el pragmatismo a la hora de la predicación. Entonces, la filosofía del pragmatismo es que la persona se interesa solo en los fines, aunque los medios sean sacrificados, aunque la verdad misma sea sacrificada, lo importante son los medios. Y en los fines. Y en un deseo desaforado la iglesia de tener números, de tener cifras, de tener convertidos, de llenar las iglesias, muchos han sacrificado la verdad utilizando una gran cantidad de medios que en últimas atentan contra el evangelio. Entonces, hoy un gran peligro que tiene la iglesia cristiana es como en los púlpitos los mensajes no son ese mensaje de confrontar el pecado y exaltar la gloria de Cristo y de su obra, sino son muchos mensajes de superación, son mensajes de autoayuda, son mensajes de cómo la gente puede prosperar. Se crea un ambiente así de show, de luces. La música toma un lugar en el culto cristiano que ninguna generación lo había vivido, y todo eso conlleva un efecto muy dañino en el cristianismo porque quita el evangelio. Entonces a veces tú ya no identificas si es una charla de superación o autoayuda o si es una predicación cristiana. Tú ya no identificas si es un pastor cristiano el que está escribiendo el libro o es un libro secular de cómo prosperar. Entonces esos mensajes nunca van a
producir lo que producía cuando Pedro predicaba, que la gente se compungía y preguntaba, ¿qué haré, no? Entonces la gente hoy llega a la iglesia, sale motivada, sale entretenida, sale animada, pero nunca la palabra toca la conciencia y los lleva al arrepentimiento. Entonces el evangelio de nuestros días, como decía alguien, acaricia los oídos, pero no atraviesa el corazón. Y si las personas no son confrontadas con la verdad de Dios para arrepentimiento y fe en Cristo, vamos a tener iglesias llenas de falsos cristianos. Y eso es un gran peligro. Aún podríamos decir que muchas iglesias no son sectas, porque ellas creen en Jesús, ellas creen en la muerte de Jesús, que Él es el único camino de salvación, pero no se está predicando. Los predicadores abandonaron el evangelio antiguo y bíblico y hoy se están secularizando, usando una cantidad de métodos y estrategias seculares para llenar sus iglesias. Y eso es un gran pecado que tiene el cristianismo en nuestros días. No solo las sectas, sino aquellas iglesias aún históricas que se consideran iglesias ortodoxas bíblicas han caído en ese gran pecado. Y eso es algo que nos debería alarmar y preocupar en nuestros días. Cuando yo voy a la iglesia, ¿qué escucho? ¿Un mensaje que destruye el orgullo del hombre y exalta la obra de Cristo? ¿O un mensaje que me dice yo soy un campeón, yo puedo si yo quiero, si yo decreto, si yo deseo obtener todas las cosas? Ese no es el mensaje de Cristo. El mensaje de Cristo era, como dicen unos hermanos, derribar el orgullo del hombre para que el hombre solo encuentre camino a través del Hijo de Dios y su obra. Pero eso casi no se escucha, hasta se ha vuelto, como decíamos, cristianamente incorrecto decir que se van a condenar, que hay un infierno, que hay una muerte, y de la denuncia del pecado hoy se toma como algo malo, porque se ha distorsionado tanto el evangelio o el concepto del evangelio que estas cosas casi no se predican. Pablo, me parece importante que aclares qué es arrepentimiento para las personas que nos están viendo, porque muchas veces por esa liviandad se asocia como con remordimiento. Sí. Entonces de pronto muchos están preguntando, bueno, pero ¿debería sentirme entonces culpable todo el tiempo? ¿O me parece importante que lo aclares? Pues no debería sentirse culpable todo el tiempo, pero sí por lo menos el ver su pecado, el ver la maldad, el ver su indignidad a través de la exposición de la verdad y de la ley de Dios, debe llevar al hombre a aborrecer su pecado, debe llevar al hombre a considerar ese pecado como Dios lo considera, debe llevar al hombre a cambiar su rumbo, su camino y volver su mirada a Cristo, porque el arrepentimiento en las Escrituras no es deja de hacer lo malo para que comience a hacer lo bueno, porque ninguno puede hacer. El verdadero arrepentimiento es volverse a aquel que nos llama. Entonces Dios nos muestra nuestro pecado, nuestra maldad, para que nosotros quitemos la mirada de eso que amábamos y que creíamos que era bueno y pongamos nuestra mirada en el único que nos puede salvar, y ese es Cristo crucificado. Entonces el arrepentimiento bíblico es un aborrecimiento al pecado que practicábamos, que nos aleja de Dios, que es una ofensa al Dios Santo y que nos lleva a un camino de condenación, para poner la mirada en Cristo, nuestro único y gran y poderoso Salvador. Muy bien. ¿Y qué remedio hay para todo lo que acabas de denunciar sobre esa liviandad, sobre poner, digamos, el énfasis en el entretenimiento, en ganar números, en que ha distorsionado el mensaje del Evangelio? Yo pienso que nosotros tenemos en las Escrituras un gran ejemplo, muchos buenos ejemplos, pero el ejemplo de Pablo y su actitud hacia el Evangelio es algo que debería pesar en nuestros corazones y en todos aquellos que se llaman ministros de Dios. Mira lo que Pablo decía en Romanos 1, 15 y 16. Él decía, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Mira esas palabras de Pablo. Para Pablo, nada, ni siquiera otros servicios cristianos eran tan importantes como la predicación del Evangelio. Pablo llega a decir más adelante en una de sus epístolas que él no le interesaba ni siquiera bautizar a las personas, sino que a él le interesaba predicar a Cristo y a ese crucificado. Y él decía, yo estoy pronto, estoy listo, estoy dispuesto aún a llevar en ese momento a lo último de la tierra el Evangelio de Cristo. Y esa debería ser nuestra actitud como ministros de Dios, como el mismo Pablo decía, ay de mí si no predicare el Evangelio. Nosotros deberíamos tener una gran carga, una gran urgencia y una gran necesidad de predicar el Evangelio, porque el Evangelio muestra, como decíamos en un comienzo, la gloria de Dios, el amor de Dios, la justicia de Dios y el carácter precioso del Hijo de Dios. La disposición del Hijo de Dios a dejar su trono, su gloria, hacerse hombre y morir por una cantidad de hombres miserables y llenos de pecado.
Entonces el Evangelio no solo es el camino de salvación para el hombre, sino es la exaltación de la obra y el carácter de Cristo. Y deberíamos estar prontos. Dice Pablo ahí en el verso 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces Pablo hablaba como alguien que era deudor al Evangelio y que no se avergonzaba del Evangelio. Como decía un hermano, cuando nosotros conocemos el Evangelio y callamos el Evangelio, diluimos el Evangelio, nos estamos apropiando indebidamente de algo que no nos pertenece. Estamos ocultando el camino para los hombres y estamos transgrediendo a aquel que murió por nosotros en la cruz. Entonces debemos no avergonzarnos, sino antes gloriarnos, antes darle gracias a Dios que nos concedió el más grande ministerio que puede existir en la tierra, que es la predicación de la obra de salvación para todos los hombres. Como decía nuestro hermano F.F. Bruce, no me avergüenzo del Evangelio, quiere decir que Pablo consideraba una gran honra y lo consideraba de alta estima, siendo quien era. Como decía Paul Washer, Dios hubiera podido mandarnos a la octava paila del infierno, pero no solo nos sacó de la octava paila del infierno, nos justificó y nos lleva ahora para la gloria, sino que nos concedió el privilegio de ser ministros de ese Evangelio. Hubiera sido suficiente la salvación, pero ahora nos concede el privilegio del Evangelio. ¿Cómo vamos a cambiar el Evangelio por charlas de superación, charlas de prosperidad? Todas cosas que se queman en el fuego y que no tienen ninguna trascendencia. Apartan los ojos de los creyentes de lo verdadero y de lo eterno y los vuelve codiciosos, vanos, superficiales. Entonces es un gran pecado para los ministros de nuestra generación cambiar el Evangelio por cosas que no tienen valor y diluyen el Evangelio y le quitan el poder al Evangelio en la casa de Dios. Entonces debemos tener mucho cuidado con el desprecio que se tiene hoy a la predicación del Evangelio. Debemos tener mucho cuidado con el temor de herir a las personas con el Evangelio, porque como decía John MacArthur, ellos llevan toda su vida ofendiendo y desagradando a Dios. Entonces un mensaje que desagrada el corazón de los hombres, pero que puede causar arrepentimiento, es un gran mensaje porque les puede dar vida eterna. Entonces debemos tener cuidado con eso, las personas que nos ven, que nos oyen, que escuchan un evangelio falso en su iglesia, que su pastor, que sus ministros diluyen el evangelio con charlas vanas de superación, de prosperidad o otro evangelio. Deberían tener cuidado de ese lugar donde están reunidos. Entonces debemos buscar una iglesia bíblica. Una iglesia bíblica es una iglesia sobre la base del evangelio, que predica el evangelio, que lleva en alto el estandarte de la cruz de Cristo. Me hace recordar ese pasaje que dice que anhelemos la leche no adulterada. Amén. Bueno, ¿qué recomendaciones o anuncios quieres dejarle a las personas que están viendo el programa de hoy? Bueno, como de alguna manera hoy hablamos del evangelio como una característica de la iglesia verdadera y de las sectas, hay una serie que compartió un amigo y un hermano muy querido que se llama Jair Díaz, y él tiene una serie de heresiología. Ahí él denuncia el catolicismo romano, el mormonismo, el adventismo, varias sectas, pero lo bueno de esos estudios es que ahí sale a flote la doctrina de Cristo y la doctrina del Evangelio de una manera muy clara. Entonces hay un canal en YouTube que se llama Cristianos, Edificación y Comunión, donde está esa serie muy buena, muy recomendada para que nuestros hermanos puedan ver, una buena serie de heresiología donde se denuncia lo falso y se resalta el Evangelio de Cristo y la persona de Cristo. Muy bien, muy importante también para que uno esté apercibido de aquello que es errado y que es un error en estos días. Sí, el Señor guarde a su iglesia porque como nunca la iglesia necesita volver a aquel antiguo evangelio, el evangelio bíblico, el evangelio de las Escrituras, y proclamarlo porque es el medio que Dios nos ha dado salvación para los hombres. Amén, Pablo, muchísimas gracias por enseñarnos hoy todo lo que tiene que ver con características de iglesia bíblica y bueno, seguiremos con esta temporada más adelante. Así es. Y a ustedes muchísimas gracias por sintonizarnos. Recuerden que pueden enviar dudas o preguntas a tesorosverdadpresente@gmail.com o al grupo en Facebook Tesoros Verdad Presente. Nos vemos en un próximo programa. Dios los bendiga. Chao.